Isaías, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muchas gracias, Antonio. Un placer estar contigo nuevamente en esta conversación, en esta instancia. Siempre es un placer conversar contigo, Isaías. Isaías es nuestro invitado de hoy. Hoy vamos a hablar sobre estos desafíos que tienen los tomadores de decisiones, los gerentes en el área de la formación, en el marco del surgimiento de esta tecnología disruptiva como es la inteligencia artificial. Isaías está aquí hoy no solo para hablarnos de su experiencia, porque ya Isaías, dentro de sus emprendimientos, viene utilizando esta tecnología, pero sobre todo porque Isaías también es psicólogo, es experto en innovación y educación. Además de eso, desarrolla soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar los procesos de organizaciones, sobre todo muy enfocados en el perfil, en perfilar el perfil psicológico de clientes, etcétera. De hecho, ahí Isaías nos va a comentar un poco sobre esto más adelante. Así que, bienvenido Isaías, para los que quieran conocer con mayor detalle, pues todo el perfil de Isaías, que es súper largo. Pueden ir a otro de los capítulos donde hablamos con Isaías sobre los retos de las universidades. ¿Cuáles son los desafíos de las universidades en esta nueva era de la transformación digital? Ahí está completamente. Y en su LinkedIn, allí en Isaías Sharon, pueden pues, ver todo lo que viene haciendo Isaías en este momento a través de sus distintos emprendimientos, ¿vale? Entonces, bueno, Isaías, para comenzar, me gustaría, bueno, primero preguntarte un poco, porque sé que eres especialista en el tema, y que nos dieras una introducción de cuáles serían para ti, desde tu visión, los desafíos a los que se enfrentan los gerentes senior en el área de la formación hoy día en cuanto al surgimiento de esta tecnología tan disruptiva, que no es nueva, ¿cierto? De eso vamos a hablar también un poco más adelante, pero que ahora se ha democratizado, está al alcance de todas las personas, de las organizaciones, y cómo sientes tú, desde tu perspectiva y de tu experiencia, cómo estos gerentes, tomadores de decisiones, están enfrentando el surgimiento de esta tecnología dentro de sus organizaciones y también dentro de su perfil profesional. Mm. Bueno, Antonio, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar contigo y siempre salen, y yo me llevo cosas nuevas, así que te lo agradezco. Siempre me llevo ideas también de nuestras conversaciones. Eh, a ver, creo que mencionaste varias cosas dentro de estos desafíos. Efectivamente, esta tecnología no es nueva, ambos lo sabemos, aunque desde la salida de ChatGPT se siente como nueva, ¿cierto? Pero no es nueva. Pero hay un elemento ahí que yo quiero partir señalando, y es que eh, lo nuevo tiene que ver con el proceso de descubrimiento personal. Entonces, puede que tú me traigas algo, no tengo idea, de los romanos, ¿cierto? Del Imperio Romano. Y yo digo, oh, no lo conocía, para mí es nuevo, ¿cierto? Y tengo esa emoción de sorprenderme y aprender de algo que en mi cabeza no existía, aunque en la cabeza de todo el resto pudiera existir. Eh, Parto por ahí porque independiente si algo fuese nuevo o no, en el primer acercamiento a ese algo, se convierte en nuevo para nosotros con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con la emoción de descubrir, con las dudas que genera lo nuevo, con la incertidumbre o el desconocimiento de qué hacer con esto nuevo, ¿no? Aunque el vecino lo conozca hace años y ya haya súper avanzado. Entonces, creo que lo primero en este proceso de adopción es no tener este punto de referencia como que, mira, la industria u otros ejecutivos o otros directores están haciendo esto, lo otro, siempre es bueno hacer el benchmark, pero entender de que como es un proceso de descubrimiento, de aprendizaje, de puesta en práctica, cada uno va a tener su propio momento del ajá, ¿no? De ese wow de descubrimiento. Eh, Partiendo por ahí. Luego, oye, ¿cuáles son los principales desafíos? Mira, yo te escuchaba la introducción y se me venían a la mente algunos clientes, ¿ya? Como tú comentabas, yo he trabajado en diferentes industrias con las empresas que dirijo, mucho en universidades, hoy día también con el sector financiero, que es un mundo nuevo para nosotros como equipo de trabajo, pero donde estamos impulsando los conocimientos que ya tenemos. Y a partir de esa revisión, una de las cosas que a mí me sorprende es que estuvimos tanto tiempo en búsqueda, y todavía algunas organizaciones, en búsqueda de data, ¿cierto?
necesito data para hacer gestión, necesito comandos de gestión y todo esto, y los dashboards y todo el asunto. Y hoy día data es pero lo que más hay y nadie sabe qué diablo hacer con la data. Y ahí estas nuevas tecnologías o vividas como nuevas nos pueden ayudar muchísimo, ¿cierto? A procesar y dar una inteligencia a esa información de manera tal de poder tener mejores outputs. Pero no es pack and play, es como el amor, no es lo que tú pensabas cuando esto comenzó, ¿cierto? Es algo que se va construyendo y descubriendo en el camino. Y creo que esa es parte de los grandes desafíos y de los grandes frustraciones muchas veces que tienen los directivos de pensar de que porque adquiero una solución tecnológica, adquiero el resultado que estoy buscando. Y son cosas distintas, ¿no? Porque tenga algo no significa que ya llegué al final con ese algo, sino que todo lo contrario, significa que tengo que descubrir cómo darle valor, cuáles son sus fórmulas y sus lógicas de operación y cómo poder meter esto además dentro de los procesos y la cultura de mi gente, porque si no hay adopción, da lo mismo que tenga el último de los juguetes tecnológicos, se me va a caer en la implementación de todas formas. Y creo que ahí hay un desafío enorme, sobre todo en un contexto de tantas alternativas eh, que existen hoy día a nivel de tecnología, de marcas que están impulsando estas nuevas innovaciones, que dificulta la toma de decisión y que genera algo bien interesante que yo creo que vamos a conversar más adelante y es mucha insatisfacción a nivel psicológico. Así es, tú comentabas sobre el proceso de adopción frente a una tecnología que, que, ha, que ha permeado de manera tan abrumadora para muchos, tan rápida. Es decir, cuando liberaron ya los lenguajes para que estuviesen al alcance de los mortales, eh, pasó algo que no pasó con otras tecnologías, que primero estuvo en manos de las personas comunes como tú y como yo, antes que estuviese las organizaciones preparadas para implementarlo. Entonces ahí se le presenta digamos, un gran desafío a los tomadores de decisiones. ¿Qué hacer frente a esto que estoy, pero ya seguro, que no es una moda, que es una tecnología disruptiva, transversal, que va a impactar en todos los procesos de mi organización y de mi vida? ¿Y qué hacer frente a esto? Prestarle atención a los gurús de esta tecnología que dicen que debo aprender todas las herramientas, cosa que tú y yo sabemos que no es el camino, o como tomador de decisión, eh, aprender a gerenciar, a liderar esa transformación, esa adopción de forma ágil, segura, responsable para la organización y para mis clientes. Entonces, frente a ese gran desafío, ¿cómo percibes tú a los gerentes, a los tomadores de decisiones, a los líderes que hoy día se enfrentan a través de sus distintas áreas a esta tecnología y con los que tú tienes contacto constantemente? Porque tus soluciones, las soluciones que ustedes desarrollan en su organización, ya vienen trabajando con inteligencia artificial hace muchos años y de hecho tú has combinado perfectamente tus conocimientos como psicólogo y has sacado provecho de esta tecnología antes que se convirtiera en lo que es hoy, ¿sí? Un estándar. Y tu empresa o tus empresas o algunas de ellas, uno de sus core business se basa en esta tecnología, ¿cierto? Cuéntame si es cierto Claro. o no y cuéntame cómo tus clientes eh, en este momento, ahora, donde ya pueden hablar con cierta propiedad sobre el tema, cómo lo ven, cómo lo perciben y cómo se sienten. Oye, es un temazo. Yo voy a hacer, Antonio, como si estuviéramos, como cuando nos tomamos ese café en Lisboa hace un tiempo atrás y fuera una conversación íntima. Y te voy a abrir mi corazón en esa respuesta. Eh, yo creo que tenemos a lo menos tres tipos de directivos, de gerentes dentro de la organización hoy día en relación a este tema. ¿Ya? Al menos ha sido mi experiencia. Tenemos unos que no entienden y extrañan el Excel. ¿Sí?
Yo he trabajado con contrapartes que me dicen, y me lo han dicho literalmente, Isaías, ¿dónde descargo el CSV para filtrar en Excel esta información? O sea, así literal, Antonio, que una cosa que yo de verdad las primeras veces, porque me pasó varias, las primeras veces decía, es broma, o sea, te compraste un Ferrari y tú me dices dónde está el Fiat Uno, ¿no? Entonces, sin nada malo con Excel, finalmente todos en algún momento volvemos a abrir ese programa, pero entonces yo creo que ahí tenemos un grupo que son los más resistentes, los más tardíos en las adopciones, y muchas veces los que creo yo están en el micromanagement y no han visto la tremenda oportunidad que ocurre en estos procesos que no pasan a cada rato, hoy día es más frecuente, pero así todo no pasa a cada rato, que son estos momentos de grandes cambios. Como dice el antiguo dicho, oye, a río revuelto ganancia de pescadores, pero hay gente que no sabe pescar. Y por lo tanto ellos no pueden tomar la oportunidad porque no la ven ni siquiera. O sea, a lo mejor incluso tienen las herramientas tal vez, pero no la ven. Y si yo no la veo, no puedo actuar sobre ello. Yo creo que ahí hay un grupo de directivos que tienen una oportunidad gigante, gigante, de abrir la cabeza y entender de que el juego cambió, de que el juego va a seguir cambiando y que la sostenibilidad de la organización, y ok, olvídate de la organización, de tu plan de carrera personal, está en jugar de otra manera los siguientes partidos y eso va a significar reaprender un montón de cosas. ¿Ya? Y conservar un montón de otras, porque esto tampoco se trata de tirarlo todo a la basura y nada me sirve, todo lo contrario. Hay cierto know-how allí que va a ser vital, el trabajo en equipo, la comunicación, los equipos multidisciplinarios en un contexto de innovación, en fin. Yo veo ahí un prototipo, digamos, de directivo. Luego veo a los que navegan en la política corporativa. ¿Sí? De esos hay muchos, tú y yo los conocemos, ¿no? Entonces, oye, yo les digo los corchos, porque flotan siempre, ¿no? O sea, pase lo que pase, flotan. Viene otro tsunami y flotan, ¿no? Y ahí llevan 20 años en ese trabajo y han hecho carrera y sobreviven en la política, no en la gestión, sobreviven en la política institucional. Obviamente hay instituciones que son más de ese core que otras, ¿cierto? Pero sobreviven ahí. Yo creo que no están viendo eh, y yo estoy ahora por pronto a sacar un libro y hablo de esta idea del arca de Noé en el libro, justamente para directivos en el sector de universidades. Y digo, oye, el tsunami viene, el tsunami ya llegó. Lo que pasa es que hay algunas ciudades que quedan un poquito más lejos del tsunami, ¿no? Que tienen una posición en su mercado, que pueden todavía aguantar old school un tiempo más, pero no mucho tiempo más. Entonces, arma el arca, ármala ahora, ¿no? Y ármala porque tienes la posición interna, justamente por la política, tienes la injerencia para decir, ¿sabes qué? Vamos a armar un arca. Y ármala si es que tú quieres estar dentro del arca. Y si no, bueno, actualiza el perfil en LinkedIn y busca empleo, ¿no? Y yo creo que eso, ahí van a estar muchos. Y luego tenemos un tercer grupo, que ojalá fueran más, que son los que están mirando por la ventana en la azotea del edificio y dicen, viejo, yo estoy preparándome porque yo lo vi, ¿sí? Y tengo esa noción de lo que va a venir y cuál es el rol que quiero jugar. Y no quiero ser seguidor, quiero liderar. Y si en mi organización liderar significa ser muy disruptivo, no va a pasar nada, porque créeme que van a haber 10 organizaciones que necesitan a alguien como tú, que tenga esa capacidad de liderar en la disrupción. Entendiendo que esto, a mí yo lo visualizo así, siempre es una habilidad de tensar sin romper, ¿cierto? Así es. Este proceso de adopción, de adaptación, es tensar sin romper, porque si yo me voy al extremo y me vuelvo demasiado disruptivo, el único que se queda sin trabajo soy yo. ¿Sí? Y la organización finalmente genera anticuerpos porque dice, mira, tuvimos ya una mala experiencia, entonces mejor no nos metemos. Entonces tiene que ser un proceso también progresivo, pero con una visión clara y un norte en ese proceso. Eh, ¿Cuál es esa visión? Yo creo que esa visión no es tecnológica. Yo creo que esa Mm. visión es esencialmente estratégica del core del negocio en la que uno participe y debiéramos pensar cómo va a ser nuestra industria en los próximos 5, 10, 15 años y luego salir a buscar las herramientas o crear las herramientas que hagan falta
para ganar en ese partido, en ese lapso de tiempo. Y por lo tanto, yo concuerdo contigo, seguir estos consejos de salió un nuevo portal que hace esto, métete, apréndelo, ¿para qué? Mañana sale otro y se queda viejo, no tiene sentido. Mejor tener, creo yo, esa claridad de norte, eh, y apilar las capacidades, los equipos, la cultura interna para poder transitar, y si volvemos al ejemplo del arca, construirla y que flote. Cierto. Entonces, compartes conmigo el hecho y el pensamiento de que hay que desarrollar unas habilidades. Por lo que he podido extraer Absolutamente. de tus palabras y de tu reflexión, hay que desarrollar unas habilidades que son muy específicas, ¿cierto? ¿Cuáles crees tú que serían esas habilidades clave que los tomadores de decisiones deberían fortalecer o desarrollar incluso? Sí, ¿Sí? Y lo otro es que quedó claro con lo que dijiste, que la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología disruptiva como esta no es la que te va a reemplazar. Lo va a reemplazar otro profesional como tú que la sepa gestionar, absolutamente. ¿sí? Mejor que tú. Entonces, eso quedó claro. Eso fue una de las cosas que anoté aquí, que extraje de una de tus reflexiones. Es decir, ve haciendo tu perfil de LinkedIn para ver si consigues, porque es que las organizaciones van a requerir ahora Sí, personas, personas con unas habilidades que me preocupa mucho este tema, y tú eres especialista en el tema. Yo soy educador, tú eres psicólogo, pero también eres formador porque tú eres coach y tienes una empresa que forma coach, ¿cierto? O sea que para ti la formación es también parte importante en tu propuestas de innovación, ¿cierto? Entonces, aquí lo más importante es fortalecer las habilidades humanas, no delegarlas en una tecnología, pero lo que me preocupa es que hay una generación, esta generación, que ahora está asumiendo cargos, digamos, medios gerenciales, posiblemente por la experiencia que yo traigo de aula de hace unos años atrás en la universidad, siento que no tienen algunas de estas herramientas que se necesitan sí, para poder sacar el mayor provecho a una tecnología que no piensa por sí sola, sí, que tiene muchos datos, como tú los comentabas hace rato, muchos datos, de hecho tiene todos los datos del mundo allí concentrados, pero que si no sabes hacer una buena pregunta, si tu pregunta es muy epidérmica, muy superficial, ¿sí? Muy al estilo de las redes sociales, pues la respuesta que vas a responder, que vas a recibir, va a ser una respuesta vacía, superflua, incluso errada, pudiese ser, porque estos lenguajes todavía no tienen esa capacidad de razón, de raciocinio. Entonces, y de contextualización, por lo tanto, la persona que está allí debe desarrollar unas habilidades particulares muy importantes que se habían dejado a un lado hace un tiempo atrás, de las que se venían hablando mucho tiempo, estas habilidades blandas también, estas habilidades de digamos, de reflexión profunda, ¿sí? Digamos, de niveles superiores de habilidades y de competencia. Entonces, cuéntame un poco cuáles son, crees tú que serían estas habilidades que estos gerentes, tomadores de decisiones, líderes en el área de la formación deben desarrollar para sacar un mayor provecho de esta mm. tecnología. Oye, buenísima tu pregunta. Voy a tratar de tomarla de manera sintética, pero creo que esta ya nos da para horas de café y conversación. A ver, yo creo que cuando uno juega, a mí me gustan mucho los juegos de tablero, porque creo que cuando uno juega, el desafío principal del jugador, es como lo veo yo, es comprender la lógica detrás del juego para ganar de manera sostenible cada vez que yo juegue. Voy a perder también algunas veces, pero mi tasa de éxito va a ser mucho mayor, ¿no? Si yo apuesto a la suerte, bueno, ya sabemos cuál es esa tasa de éxito. Acá me parece a mí que pasa lo mismo. Si yo le quiero ganar el nivel de procesamiento de datos a OpenAI, a Gemini de Google o a cualquiera de estas plataformas, ya perdí. Es absurdo, ¿sí? Entonces, ¿dónde puedo ganar yo? En aquella cancha donde tengo un diferencial competitivo
que puede ser fantástico. A mí cuando me dicen, oye, voy a estudiar programación de software, yo le digo, vaya a estudiar filosofía. ¿Quiere jugar en este juego nuevo? Creo yo, es una visión nada más, no creo tener la verdad. Vaya a estudiar filosofía, vaya a estudiar literatura, vaya a estudiar cómo funcionan las sinapsis que ocurren en su cabeza, porque incluso estas tecnologías, no nos olvidemos, son hechas por personas para que las usemos otras personas. Si yo no entiendo de personas, no entiendo nada entonces, si es la unidad básica del juego. Así ¿Sí? es. Y esa es una cosa que yo he visto como una ventaja, fíjate, en mi desarrollo profesional, de haberme metido en innovación y tecnología teniendo un background de psicología. Y es, bueno, pero entendamos de personas, ¿no? Si finalmente cualquier juego, educación, economía, lo que tú quieras, ¿no? Producción de lo que tú quieras, es de personas para personas. De eso se trata. Entonces, oye, ¿qué habilidades necesitamos? Pensamiento crítico, absolutamente. En un contexto de infoxicación total, necesito distinguir lo útil de lo inútil, lo veraz de lo falso, lo práctico de lo superfluo, para poder elegir y con eso juntar y crear cosas nuevas. Segundo, yo pienso creatividad e innovación, fundamental. O sea, ¿qué cosa más humana que innovar y crear? ¿Qué cualidad más propia de nuestra especie? Imagínate por el lugar que uno vaya, en el lugar que uno vive, todo lo que uno ve alrededor, estos dispositivos que estamos usando para hablar, oye, ha sido modificar la realidad del entorno gracias a esa capacidad profundamente nuestra de la especie de crear e innovar. Cuando yo soy solamente un utilizador, un adoptador de soluciones ajenas sin entender el sentido y el propósito, entonces yo soy un cliente y nada más, pero no soy un líder, creo yo. Y ahí está el desafío de los líderes, ¿no? De poder mirar un poquito más allá. Obvio que vamos a adoptar y vamos a utilizar, pero con esa mirada de cómo yo junto, cómo separo, cómo yo innovo, cómo yo creo, y muchas veces sin inventar la rueda, sino que poniéndole rueda a aquello que no lo tiene para que pueda girar mejor. Eh, y lo otro que a mí me parece que es fundamental tiene que ver mucho con la comunicación y la relación interpersonal. Cuando yo lidero, el primer desafío que tengo, si lo quiero liderar de manera íntegra, es liderarme a mí, ¿cierto? Para liderarme a mí, vaya a terapia, ¿no? Conózcase, invierta en ello. Eso no se lo va a decir ChatGPT, ¿sí? Eso necesita ponerse el snorkel y bucear en usted. Y esa inversión es fundamental. Y ahí uno se da cuenta de los buenos líderes y los malos líderes, ¿no? Si yo voy donde el líder de mi empresa, de mi área, y veo que no sé si puedo hablarle porque no sé cómo viene, y no sé, porque la experiencia me dice que mucho no se regula, entonces yo digo, ¿de qué me importa a mí la última innovación tecnológica si no puedo hablar con quien lidero, o sea, con quien me lidera, porque tal vez no anda en un buen día y no se logra regular? Eso tampoco me lo resuelve la inteligencia artificial. Y lo segundo que yo creo que es fundamental en esa línea, Antonio, es que como todo juego, da lo mismo en la industria en la que usted participe, todo juego es de personas a personas, yo necesito entender cómo las personas nos movemos, qué cosas nos gatillan el movimiento vital. Y nos gatilla el movimiento vital, va a depender del enfoque que le queramos dar, pero en una cosa bien minimalista, dos grandes teclas, ¿sí? Uno es lo que yo pienso sobre las cosas, y por eso el storytelling es tan importante, la capacidad de poner ideas en la cabeza de alguien es fundamental, ¿no? Para bien o para mal, usémoslo con ética, pero es fundamental. Y lo segundo es cómo la gente se siente, ¿no? Si yo tengo, no sé, un automóvil y le pasó algo a mi automóvil, me lo chocaron, yo digo, "Ah, me siento inseguro, me lo pueden volver a chocar, voy y me compro un seguro para el auto, ¿cierto? Eh, si yo no sintiera eso, no lo compro, ¿no? Entonces es esta mezcla entre lo que pienso y lo que siento, lo que gatilla todo comportamiento, también el de mi equipo, también el mío, también el de mis clientes, también el de mis proveedores, y por lo tanto tener la habilidad de poner ideas y poner estados emocionales en las personas es, en el fondo, liderar. Eso es liderar.
Liderar es tener esa capacidad de permear ideas y emociones. ¿Y para qué? Para gatillar comportamientos esperados. Eso no lo va a hacer la tecnología, y son habilidades esenciales si queremos liderar tecnología, gente, a nosotros mismos o administrar nuestra casa de mejor manera. Es la misma cosa. Sí, tú comentabas hace unos minutos, hablabas de esta comparación que hacías con el arca de Noé. Y entonces allí me trae muchas preguntas, esto que comentabas, a mi mente. Yo fui profesor de filosofía por muchos años, por lo que cuando tú me dices, oye, va a estudiar filosofía, es que ya se venía hace mucho tiempo diciendo esto. O sea, es decir, debes saber hacer preguntas, debes saber reflexionar, buscar el último por qué, para poder gerenciar, para poder liderar, para poder visionar, porque visionar es una habilidad que se desarrolla, ¿sí? Donde tú vas ampliando tus paradigmas, donde vas derribando unos, ¿sí? Donde te vas dando cuenta de, como tú decías hace rato, discriminar en un contexto de sobrecarga de información, sobre todo en este tema, que de hecho, eso que tú comentabas, es uno de los principales dolores de los líderes, de los gerentes senior en el área de la educación, directores, etcétera. Es uno de los principales dolores que los frustra, que los paraliza, los mantiene paralizados frente al análisis y no les permite tomar decisiones, digamos, eh, dentro de un contexto, digamos, controlado, ¿sí? Entonces, claro, si tú no tienes la visión, estás en una etapa en este momento de crisis porque estás paralizado o paralizada, porque hay una sobrecarga de información que además no sabes qué verdaderamente es útil y qué no lo es, porque no comprendes, como tú decías hace rato, no comprendes la dimensión de esta transformación que viene detrás. Y entonces, además de eso, se te presenta la situación de que tienes que liderar a un equipo que hace uso de esa herramienta, que le está sacando provecho personal a la herramienta. Y de hecho, previo a esta conversación hablábamos un poco sobre esto, de que esta tecnología, a diferencia de otras, porque tú eres más joven que yo, pero yo soy de la época de la bisagra. Mi papá, yo recuerdo a mi padre, que en paz descanse, me regaló mi primera máquina de escribir no mucho tiempo después me compré una computadora. Es decir, primero me compré una máquina de escribir, yo feliz con mi máquina de escribir, y no mucho tiempo después me compré mi primera PC. Entonces, yo soy esa época que vivió el mundo analógico, que salió a jugar a la calle, que tenía compañeros y amigos que jugaban todo el día en la calle, a vivir con mis hijos y también en carne propia lo que significa la transformación digital y la adopción de un nuevo estilo de vida, que es un tema para otro episodio. Pero entonces, al ver esto como un tomador de decisión senior, me doy cuenta de que esta generación está haciendo uso de esas herramientas, pero no en provecho o en beneficio de la organización. Lo está haciendo en beneficio propio y eso está muy bien, porque para eso es la tecnología, para darte más tiempo de calidad, para sacar el mayor provecho y eh, automatizar procesos que me liberen de tiempo. De hecho, si lo haces muy bien, hasta 4 horas te puedes liberar a la semana. Hoy día, eso va a ir incrementándose con el tiempo. ¿Y cómo aprovecho como tomador de decisión esas 4 horas que mi equipo está liberando? ¿Cómo la aprovecho para beneficio de mi equipo? No de la organización, digamos, del punto de vista económico, sino para desarrollar una mejor, digamos, calidad de vida, para desarrollar nuevas ideas, innovación. Es decir, si no tengo esa visión y además de esto, los gurús me dicen, tienes que aprender de todas estas herramientas, que sin estas herramientas no vas a poder dominar esta tecnología, cosa que es un mito y una gran mentira, sobre todo en estos niveles. Entonces no sé qué hacer y estoy paralizado. Y si no tienes, además de eso, la capacidad de tomar decisiones ágiles, de visionar, porque no te sabes hacer preguntas, porque no reflexionas, porque no te das el tiempo para cerrar los ojos, respirar y reflexionar sobre el día y las metas y todo lo que tienes que hacer, entonces yo me imagino, y tú que eres psicólogo y que trabajas asesorando organizaciones en este tema, están en un momento de gran crisis. Las organizaciones están atravesando un momento de crisis encapsulada, que no lo dicen, pero están dándose cuenta que están pasando muchas cosas
rápidas y ellos no están aprovechando ese momento, como tú decías, en río revuelto, ganancia de pescador. No estoy aprovechando, sé que está pasando algo, pero ni sé qué está pasando. Entonces allí es donde te dice, oye, ya va, ¿qué debo hacer? Debo pararme, hacer un stop, ya va, pensar esto de manera estratégica y entonces tengo que desarrollar esas habilidades que tú comentabas. Dentro de esas habilidades, y complemento lo que tú lo que me comentabas hace unos segundos, están, bueno, la sobrecarga de información, obviamente que me mantienen en parálisis por análisis. No puedo discriminar qué es lo que funciona y qué es lo que no, qué es lo que es verdad, lo que es mentira. Está lo otro, la transferencia en la práctica de estas tecnologías dentro de mi operación, dentro de mis procesos, pero no necesariamente tengo que ser experto en tecnología, no tengo que saberme todas estas herramientas, debo saber la lógica, debo entender cómo funcionan, debo tener un modelo que me permita hacer una adopción ágil, rápida, efectiva, segura, responsable. Lo otro es el tema de las regulaciones. Tú y yo vivimos acá en Europa, tú estás en España, yo estoy en Portugal y sabemos lo altamente regulador de este mercado, que tiene un gran impacto porque además se ha convertido como en un estándar y ya hay regulaciones de los datos desde hace años, pero ahora basadas en inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo afecta esto a mi organización? Son otras preguntas más que deben desarrollar, que deben hacerse los tomadores de decisiones. Pero además de todo esto, entonces viene el tema que es el uso ético de esta herramienta. Y seguro, porque ahora tengo que proteger los datos de mis clientes, porque ahora si desarrollo muy bien esas habilidades de las que hablábamos, le voy a sacar el mayor provecho a esto y eso me da una ventaja muy, muy grande sobre mis competidores y también sobre mis clientes. Entonces hay un uso también ético de esta herramienta que debo considerar con un gran peso dentro de mis decisiones. Y así, otra serie de habilidades y de desafíos que tengo que ir superando. Dicho esto, Isaías, cuéntanos un poco cómo ves tú el panorama de hacia dónde va esta tecnología, cómo está transformando. Recientemente te hicieron un par de entrevistas que las he escuchado varias veces porque dices cosas muy interesantes, sobre todo de que esta es una tecnología humana, muy humana, y la gente piensa lo contrario, piensa que la inteligencia artificial no tiene que ver con lo humano. Entonces, y todo lo contrario, es la tecnología en este momento más humana que tenemos, porque para poder sacar el mayor provecho de eso requiere de habilidades humanas. Entonces, cuéntanos, ¿cómo ves tú esto? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo te estás preparando en tu arca que ya tú la venías ya construyendo hace mucho tiempo atrás? De eso sí puedo dar fe. Tú ya te venías preparando para esto, ya venías hablando de esto, y hablabas de esto y la gente dice, pero ¿de qué está hablando Isaías? ¿Qué es esto que está hablando Isaías? Tú fuiste visionario hace unos años atrás y aprovechaste esta oportunidad. Cuéntanos un poco, porque esto le va a ayudar mucho a los tomadores de decisiones, a estos gerentes, a poder darse cuenta que no es tarde, que el momento es este y qué deben hacer para eso. ¿Y cómo ves tú hacia dónde va esto de la inteligencia artificial en el mundo? Ojalá que pudieses hablarnos un poco sobre el mundo de la formación, pero en general, Sí. cuéntanos. Me hiciste recordar varias cosas, ¿eh? Voy a tratar de hacer ahí la síntesis, pero yo cuando estaba estudiando psicología, hace ya ha pasado el tiempo, mi tesis de psicología la hice en estrategias de desarrollo de competencia en formato digital. Y recuerdo que el profesor guía me dijo, Isaías, ¿y qué es esto? ¿Esto a quién le importa? Hace ya mucho rato. Yo le dije, es que profesor, esto va a ser, el día de mañana usted no va a existir. ¿Ah? Me dice, no, no, te equivocas, esto no va a pasar. Y bueno, educación online vemos cómo creció, lo que pasó después. Así es. En la maestría la hice lo mismo, ¿ah? La tesis, y seguí profundizando en el tema. Después eso terminó en un producto que adoptó un consorcio de universidades y llegó a millones de estudiantes. Entonces, efectivamente hay que ir desarrollando ahí, hay una oportunidad porque esto es constante. No es como cuando dicen, hoy debería haber entrado a la bolsa hace 20 años. No, no, entro hoy día que en 20 años más vas a decir lo mismo. El, mira, Barry Schwartz. Barry Schwartz es un psicólogo
que hizo un estudio que yo creo que nos puede ayudar para orientar algunas ideas en esto que tú me comentas. El tipo juntó gente en un estudio de laboratorio y le pasó una cajita a un grupo con 6 chocolates distintos y le dijo a cada uno, elija uno, pruébelo y dígame su experiencia. ¿Ok? Y tenía otro grupo que les pasó una caja con 140, si no me equivoco, chocolates distintos, todos igual que el de los 6, con la etiqueta que decía, no sé, bitter, almendra, pistacho, no tengo idea, ¿no? Pero que decía de qué se trataba. Se le pasó uno con 140 y les dio la misma indicación. Elija uno y cuénteme qué tal su experiencia. ¿Qué fue lo que encontraron a partir de ese estudio? Luego este estudio se repitió, hay otras versiones, etcétera. Encontraron dos cosas. Uno, ahí surge esta idea de la parálisis de la elección, ¿ya? En el estudio de Schwartz, eh, diciendo, oye, cuando tengo muchas opciones, me cuesta mucho tomar decisión y me paralizo. ¿Sí? Entonces, tener muchas alternativas no es bueno para avanzar. ¿Ok? Me bloquea. Pero encontraron otra cosa también, que usualmente se olvidan cuando hablan de este tema, y es, entre más opciones yo tengo, independiente cuál elija, mi nivel de insatisfacción es mayor. Fíjate qué interesante. Entre más opciones yo tengo para elegir, más insatisfecho me voy a sentir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente piensa, debería haber elegido otro, Antonio. Tal vez el de al lado era más rico que este. ¿Sí? Y pude porque tenía tantas alternativas. Y mira la tontera que hice, elegí el de pistacho, debería haber elegido el de café, ¿no? Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque nos muestra algunas cosas y creo que es interesante. En un contexto de tanta información, de tantas soluciones, de tantas marcas, de tantas, por favor, no las atienda todas ni las busque todas. Lo único que va a hacer es dificultar su decisión. ¿Ya? Y segundo, una vez que usted toma la decisión, disfrútela. Porque si usted vitrineó mucho, vio muchos caminos, su sensación psicológica va a ser, nos equivocamos, equipo. ¿Ya? Y es mentira, es solo algo de su cabeza, ¿ya? Pero no es verdad, no lo sabe. A lo mejor tomó la decisión correcta y la de al lado no era tan buena, pero no lo sabe, que su cabeza le dice, debería haber elegido el otro plato del menú, como cuando vas al restaurante y una carta eterna, eliges algo y dices, ay, debería haber elegido el otro que se leía tan rico, ¿no? Ya. Dicho eso, ¿para dónde creo yo que va esta tecnología? ¿Qué es lo que va a pasar en el sector educativo, por ejemplo? Yo creo que van a pasar varias cosas. Primero, en la sociedad en general, yo creo que vamos a tener una de las épocas con mayor desigualdad. ¿Sí? Eh, Salarial, de acceso, o sea, yo creo que estamos en la puerta o cruzando ya el umbral de, de un momento más parecido a la Edad Media que al posmodernismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en su momento la brecha era esencialmente de herencia, ¿no? La diferencia entre una familia pobre y una familia rica era de dónde venía. Luego, con la masificación de la educación, la diferencia estaba más bien en tus capacidades productivas y de agregar valor a la sociedad, al mercado, etcétera. Pero eso hoy día ya es un commodity. Hace 30, 40, 50 años atrás, ir a la universidad, con eso ya te bastaba. Había gente que sacaba una carrera, eran muy pocos, y con eso ya tenía su vida social y laboral hecha. Luego empezaron a hacerse comunes las maestrías. Hoy día es un commodity ir a estudiar. ¿Ya? Porque además tiene acceso universal en muchos países, etcétera. O sea, es bueno, no estoy diciendo que sea malo que no haya que hacerlo, estoy diciendo ya no es un diferencial, ¿no? Y el diferencial va a estar, creo yo, dado por un asunto que se entrena muy poco, ¿no? Que es, cuando yo voy al colegio, cuando yo voy a la universidad, a mí me califican por mis respuestas, por mi capacidad de dar respuesta. En un mundo donde la respuesta la tengo en mi smartphone, ¿qué sentido tiene eso? ¿Sí? Y no, a lo que tú también comentabas con esto de la filosofía, a mi capacidad de hacer preguntas nuevas y no solo hacerme la pregunta, sino que tener la maestría en ejecutar una estrategia para ir a buscar una respuesta nueva.
Porque también hay quienes dicen, yo soy muy bueno haciendo preguntas. Bueno, dime cuántas cosas nuevas creaste. Ninguna. Entonces te falta tu capacidad de ir, ¿no? Esa capacidad no solamente de tener la pregunta y la visión de hacer esa pregunta, sino que luego de tener la estrategia de ejecución para poder traer la respuesta que pudiste crear o encontrar a esa pregunta y con eso dar el siguiente paso. Eh, y esa habilidad es muy poco entrenada, ¿sí? Y por lo tanto, aquellas personas que la están entrenando o la han entrenado, han tenido la suerte de poder hacerlo, van a tener una ventaja, pero muy, muy por sobre al 90% de la población, ¿sí? Imagínate, Antonio, cuando nosotros vemos que estamos ligados al mundo de la educación, los indicadores de comprensión lectora, ¿sí? Que es pero para ponerse a llorar. Así es. Entonces uno dice, oiga, no me pida ser visionario, creativo, innovador, líder, etcétera, si no entiendo lo que leo, ¿cierto? Que es un asunto pero fundamental. Yo por muchos años me puse muy, muy fan del audiolibro y ahora hay tanta librería bonita acá en Valencia que he vuelto al papel, ¿no? Y es fantástico cómo tú te das cuenta de lo que pasa en la cabeza, ¿cierto? La creatividad, la capacidad de visionar, en fin, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un elemento que yo creo que va a repercutir en una sociedad cada vez más desigual y en una educación también más segmentada con la ilusión de la masividad. Entonces, tenemos tecnología para todos, tablets en las escuelas y eso le llamamos inclusión tecnológica, pero tenemos un grupo muy pequeño, muy selecto, que tiene la posibilidad de sentarse contigo, tomarse un juguito, un café, un té, da lo mismo que, y tener esa conversación socrática con tiempo, sin prisa, por el mero placer de pensar, que hoy día no está en el aula, no está en el currículum, no tiene evaluación, no hay rúbrica y por eso la dejamos fuera, pero si es así lo que necesitamos. ¿Por qué? Así Porque es. la competencia no te la puedo enseñar, Antonio. La competencia la puedo transferir. Y para transferirla necesito, y vamos a volver a los clásicos, ¿no? Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, Bandura y aprendizaje vicario, etcétera. Necesito tener esa relación, ese punto de encuentro con un otro, con una otra que ya tenga cierta habilidad en esta materia y que yo pueda modelarme con el otro. Entonces yo creo que vamos a tener dos sistemas educativos. El sistema educativo que me va a brindar acceso a experiencia de desarrollo humano, ¿eh? Y el sistema educativo que me va a brindar optimización en la transferencia de conocimiento, ¿sí? Conocimientos que se actualizan cada vez más rápido, que obsolecen cada vez más rápido y que los puedo consultar cuando yo quiera, ¿sí? Dentro de ese contexto, ¿cuál creo yo que es el camino? Para no ser tan negativo de que esto se va a acabar, digamos, no lo creo. Eh, Yo creo que en el sector educativo van a haber muchas instituciones que van a desaparecer, ya lo estamos viendo, ¿sí? Otras se van a fusionar y esa va a ser su manera de desaparecer. Y en el caso de los líderes del sector educativo, yo apuesto a una clave. Vamos a ver qué dice el tiempo, pero yo apuesto una clave y es, necesito hacer del proceso de aprendizaje el proceso más parecido a esta escuela socrática y para eso necesito conocer a cada estudiante de manera muy particular, pero en altos volúmenes. Por eso nosotros nos dedicamos, yo me llevo tantos años dedicándome al tema de perfilamiento psicométrico, es si yo lograse conocer a cada uno de estos individuos de la manera más profunda y clara posible, ¿para qué? Para acompañarlo en una ruta única, propia, no para tener una fábrica de minions. Muchas instituciones son una fábrica de minions, ¿no? Sino que para tener un espacio de desarrollo humano, lo que estoy generando es competitividad en un mundo donde lo que más vamos a necesitar son habilidades esencialmente humanas y distintivas. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad gigante para los líderes de las instituciones de ser quienes salven el futuro institucional pensando en cómo saco de la pared la frase nuestros estudiantes están en el centro, que no es verdad, ¿sí? Porque hacen los procesos pensados para que los académicos estén tranquilos, y esa es la verdad de la historia, y ponerlo sobre la mesa para decir, ¿sabes qué? Efectivamente,
Necesito ponerlo al centro, pero para ponerlo al centro necesito conocerlo. Y si no lo conozco, no tengo forma de atenderlo, de acompañarlo, de guiarlo, de ser un espacio de crecimiento humano. El que se meta en eso, yo creo que mete el gol. Y hay algunos metiéndose en eso, y ahí tú tienes después otras derivadas, ¿cierto? Personalización de las rutas formativas, o sea, ya ahí viene la táctica de decir, bueno, ¿cómo yo respondo a este proceso de personalización? En eso la tecnología nos puede ayudar porque conocer a cada uno en sistemas masivos, o sea, nos va a faltar vida para hacerlo, ¿sí? Pero una cosa es dónde yo uso la tecnología y dónde necesito, por ejemplo, al académico, al directivo, y no lo puedo reemplazar, no lo puedo reemplazar. Y si lo reemplazo, lo voy a reemplazar por otro que sea mejor y más hábil, pero no por tecnología, ¿sí? No por tecnología. Si lo reemplazo por tecnología, lo maté. Y por eso vemos hoy día, y con esto voy cerrando para no alargarme tanto la respuesta, pero por eso vemos hoy día instituciones que son eh, con rutas de aprendizaje que las podríamos encontrar en YouTube tú y yo, cualquiera, ¿cierto? Que tienen contenido muy interesante, puesto de manera muy atractiva en algunos casos, pero no somos un disco duro de contenido, los seres humanos no somos eso. Somos un mar de ideas, de emociones, de expectativas, de ilusiones, trastocadas hoy día por la tecnología y las redes sociales. Ya vemos lo que está pasando con el juicio de las grandes plataformas en Estados Unidos de redes sociales, justamente por eso, porque trastocan la percepción de lo que somos, generando un daño psicológico, sobre todo en edades más vulnerables, pero también en otras edades, ¿no? Eh, y yo creo que tenemos que hacer que el sistema educativo sea liderado para un sistema innovador, sin duda innovador, en constante cambio. No puede ser que cambiar una carrera se demore años, ¿no? Yo sé que hay temas Sí. regulatorios de los ministerios, pero es que no puede ser, ¿no? Y donde el foco ético, a mi gusto, está en generar seres humanos más íntegros, más autónomos, ¿sí? No para que vivan del fisco, ¿ya? Como pasa en muchos países, y más creativos para que puedan ser constructores de su vida y de los cambios que la sociedad va a requerir el día de mañana. Yo creo que ese es el uso ético, a mi gusto, del proceso. Bueno, esto da para mucho, yo me alargué un poco, Antonio, pero eso es parte de lo que Sí, no, pienso. no, maravilloso, maravilloso. No sabes toda la información valiosa que nos estás dando. Fíjate que primero quiero aclarar aquí algo que quien está hablando con nosotros en este momento, que es Isaías Sharon. Isaías Sharon es postdoctor en educación y tecnología. O sea, me explico, no es cualquier persona la que está hablando en este momento, pero además un emprendedor serial, pero además es tomador de decisión, pero además trabaja con esta tecnología desde hace años y ha creado empresas exitosísimas reconocidas en todo el mundo haciendo uso de esta tecnología en la práctica. O sea, quien nos está hablando en este momento es una persona que tiene no solo las competencias, sino la experiencia en este tema. Por eso quiero aclarar este punto, porque es muy importante denotar que tú trascendiste a tu carrera base, que es la psicología, eres una persona que sabe hacer muy buenas preguntas, aquello del diálogo socrático, de buscar el último porqué de las cosas, para ti es como el ejercicio diario, y eso lo capitalizaste a través de esta tecnología que es la inteligencia artificial y otras tecnologías adicionales. Dicho esto, Isaías, cuéntanos un poco cómo has logrado esto a través de tus distintos emprendimientos. Háblanos un poco también de Inspira, que es un proyecto que estás desarrollando ya hace un tiempo, y cómo estás abordando toda esta revolución tecnológica y cómo la estás aprovechando dentro de estas ideas que has materializado en proyectos hoy día. Y bueno, cuéntanos un poco cómo lo estás haciendo y cómo lo estás llevando a cabo. Oh, Antonio, te agradezco tanto halago en tus palabras. Mira, Inspira, la historia es bien sencilla. Con los años se han ido sumando tantas líneas de emprendimiento que nos faltaba una casa común porque tenerlas todas separadas era un desastre. Entonces, Inspira es el grupo de empresas donde están las diferentes marcas y entidades que he tenido el gusto de fundar y liderar.
algunas de ellas saliendo de portafolio porque hay otros fondos internacionales que nos están comprando algunas líneas. Eh, pero nosotros seguimos con la misma pasión de siempre. Y la pasión para mí es muy puntual. ¿Ah? Eh, yo creo mucho, y lo hemos conversado en otros momentos, en encuentros más personales, yo soy un tipo de fe, ¿sí? Y yo creo mucho que en estas historias de multiplicar los dones, y nos podemos ir ahí al texto bíblico y sacar algunas cosas. Por eso me gusta tanto el aprendizaje y la educación, porque creo que es una manera de cultivar y multiplicar las habilidades y en uno y en otros. Y me parece que desde ahí es un trabajo hermoso, necesario, y por eso me da mucha pena cuando se aleja de ese propósito inicial y se vuelve un instrumento para otros fines a veces, ¿no? Em, pero a mí lo que me mueve las diferentes cosas que realizamos con tecnología, algunas con más, otras con menos, otras con blockchain, en algunas cosas, y nos hemos metido en otros temas. Pero tiene que ver eso, con cómo poder contribuir a esa capacidad que cada una de las personas tiene de tener su capacidad de crear activa, autónoma y en mejores condiciones, porque creo yo que crear es lo más parecido o esas cosas como cuando yo miro con mi mamá y tenemos los mismos lunares y yo digo, bueno, si yo miro al cielo, nuestra capacidad común es poder crear en escalas distintas, pero poder crear. Y ahí la educación juega un rol fundamental, y yo creo que los directivos de educación tienen una responsabilidad gigante, los que hacemos docencia también, de qué estamos creando cada vez que transmitimos, cada vez que incentivamos, cada vez que damos feedback, etcétera. Eh, y por eso hoy día estoy muy involucrado en los temas sigo en perfilamiento. Perfilamiento se ha convertido en los últimos 10 años en parte de mi core, digamos, de qué hacer, ayudando a diferentes industrias a conocer gente, porque como es todo para la gente, pienso yo, entonces, bueno, hay que conocer a esas personas. Y estamos en diferentes verticales. Estamos saliéndonos de educación por este proceso de venta, pero saliéndonos del sector universidades, después de 8 años en el sector. Eh, Seguirán otras personas con ese proyecto, digamos, para ayudar a las instituciones no solamente a aumentar la admisión, sino que a mejorar también los perfiles de egreso a través de conocer particularmente capacidades, potencial, estilos de aprendizaje, etcétera, de sus estudiantes. Estamos este 2024 con Redarquia, que es una aplicación móvil, el primer proyecto que nos metimos en aplicación móvil y que salió de un asunto bien coloquial. Yo viajo bastante y en los aeropuertos yo digo, uno pierde tanto tiempo, ¿cómo no va a haber nadie en el aeropuerto que uno diga, este es un ser humano bello que debería conocer? Entonces, Redarquia es una aplicación para eventos, pero que te presenta gente altamente compatible en lo psicológico, ¿no? Entonces, oye, te voy a presentar, Antonio, a Pepito, porque Pepito van a tener un match de cabeza, ¿no? Que les va a permitir decir, oye, Pepito, Antonio, ¿dónde habías estado todo este tiempo? Qué bendición conocerte, ¿no? Es como un Tinder, pero psicológico. Sí, algo así, algo así, algo así, sí. A mí no me gusta mucho el ejemplo de Tinder, siempre me dicen eso, yo Sí, ya lo asumía, ¿eh? Yo digo, ya, sí, es un Tinder, pero no, claro, porque no tiene esa connotación de obvio, obvio, transacción obvio. corporal, digamos. Totalmente, totalmente. El, y en el sector financiero que estamos haciendo hartas cosas, bueno, en el mundo de recursos humanos, de formación, yo sigo vinculado, eh, porque fíjate que en el sector financiero tenemos un tema, ¿no? Y esto también impacta la sostenibilidad de las instituciones y el futuro de los estudiantes. Tú sabrás bien de que el año pasado, 2023, fue la segunda aplicación en la prueba PISA de educación financiera, ¿ya? Sí. Eh, donde Estonia lleva la delantera en los mejores puntajes y bueno, luego vemos la distribución del resto de los países OCDE con brechas que debieran preocuparnos por varias razones. Te paso solo algunos datos así. 54% de los adultos en el mundo no tienen acceso a la banca. Eso significa que están fuera de un montón de oportunidades de cómo financiar su vida.
o acceden a financiamiento abusivo, ¿no? Usureros, no regulados, etc. El 85% de la deuda de los países es deuda doméstica. Ojo, el 85%. La gente va al supermercado y compra su comida en cuotas a meses, lo que va a comer hoy. Y eso, sumado al problema educativo, lo que te da es una sociedad muy vulnerable, muy frágil, y donde puede capotar con mucha facilidad. Porque parte de los elementos para poder tener una vida autónoma es la administración de nuestros recursos financieros, la capacidad de crearlo y la sabiduría para administrarlo. Y esa problemática hoy día a mí me tiene apasionado metiéndome ahí en temas de educación financiera, perfilamiento para banca, ayudándole a los bancos a ser más buenos, aunque la gente los mire y dice, oye, los bancos si pueden te pasan encima, pero hoy día tú lo decías bien, sobre todo en Europa, en algunos países de Latinoamérica que están implementando, hay normativas legales que obligan a las instituciones financieras a hacerse cargo de las consecuencias de sus productos y poder perfilar a sus clientes de otra manera, poder asesorarlos, educarlos, para que cada uno tome luego decisiones libres, pero con más y mejor información. Eh, entonces estoy muy metido en eso y he estado dándole vuelta. Mira, me compré una libretita el otro día que es mi libreta de ideas, solo de ideas. Y te quiero compartir algo que quizás después Ah, termine. aquí está, mira, aquí está la Ajá. mía. Andamos en la misma. Entonces, te quiero compartir una cuestión que no la he compartido más que con mi señora. Eh, Así que espero que te sientas honrado. El, Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. estaba pensando el otro día, fíjate, en este propósito que la educación también tiene, ¿no? De ayudar a la gente a lograr algo mejor, a tener una mejor vida, a conseguir sus objetivos en la vida. Eh, yo he estado vinculado al mundo del coaching, y tú lo comentabas, tengo una escuela de formación de coaching hace muchos años. Y, y una de las cosas que en el coaching hacemos es definir la meta primero, ¿no? Y el otro día me fui a pasear acá en la ciudad y reflexionando en este tema para darme un momento y dije, oye, pero muchas veces no sabemos lo que queremos. Y a los directivos también les pasa y a cada uno en nuestra vida personal, decir, oye, quiero lograr esto, pero no sé cómo, no sé qué, será esto o otra cosa, ¿no? Tengo duda, ¿sí? Y es legítimo, es humano. Entonces, pensando, tomaba nota y voy a tratar de explicártelo así, porque es una reflexión muy íntima, pero yo dije, tenemos que aprender a amar, pero no un comentario romántico, ¿eh? Entonces yo Ujú. decía, ¿y amar qué significa esto? Mira, amar es aprender, porque si no aprendo, no puedo tener buenas metas. Luego de aprender, definir bien mis metas. Una vez definido, actuar, 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 actuar para lograr los resultados que yo quiero y desarrollar nuevos recursos. Y dije, "Ay, eso es amar. Amar es aprender, es meta, es actuar y son los resultados que eso me va a traer. Y yo creo que los líderes o quienes pretendemos liderar nuestra vida al menos, tenemos que aprender a amar, ¿no? Estar aprendiendo constantemente, definiendo y recalibrando nuestras metas, actuando de manera consistente en el día a día, no de manera eventual, sino que con ahínco y Ujú. compromiso diario. Y esa es la única manera de tener los resultados que uno quiere, creo yo. Oye, de verdad que muchas gracias por compartir esa reflexión profunda, además, que estoy seguro que si Humberto Maturana la hubiese escuchado en vida, se hubiese sentido muy orgulloso de que un compatriota como tú vea el amor desde la visión de la estrategia. Para Maturana el amor era un proceso científico que partía de las emociones humanas, obviamente, pero que requería de aprender, de desaprender. Es decir, que mira, ahí tienes el nuevo tema de tu libro, de tu Yo próximo creo que libro, sí, fíjate, tengo dos temas ahí pero, anotaditos. pero, Isaías, tienes que comprometerte, en serio, que en lo que cierres este libro que estás terminando ahora, comienzas a escribir este otro. Créeme que va a ser un éxito rotundo, te lo dice un educador apasionado, este, que entiende que el amar tiene que ver con el aprender. Definitivamente, es así. Este,
Y fíjate qué pertinente es esto dentro del contexto del que estamos hablando en este momento, que nos estamos dirigiendo a líderes, a directores, a gerentes en el área de la educación y la formación, que, que es una manera distinta de ver un proceso que se ha, digamos, hecho tan mecánico. Tú hablabas hace un rato atrás, y lo anoté acá, de la personalización de la educación, que era un mito hace un tiempo, hace 10 años atrás. 10 años atrás se empezó a hablar Mm. de personalización, de lenguajes semánticos, no sé si te acuerdas de esto, que era la inteligencia artificial, obviamente. Ojo, es importante destacar que el concepto de inteligencia artificial nace así formalmente en los años 50 con el test de Turing, que era un test psicológico para una Sí, máquina. ¿Sí me explico? Es decir, no existían las computadoras como hoy día las conocemos, no existían las computadoras y ya se había creado el test de Turing, ¿cierto? Para ver, para evaluar si una máquina era inteligente a lo humano o no lo era. Y esa es la base de la inteligencia artificial. Miren de dónde venimos, del año 1950, 2023, 24, el año de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, yo ni siquiera había nacido, y tú menos. Yo nací en el año 1971, o sea, todavía habían pasado bastante tiempo después que esto se crea. Entonces, lo importante, a fin de cuentas, es que este es un proceso humano. Eso tú lo dejaste claro en cada una de tus intervenciones. Y no solo porque eres psicólogo y tu profesión parte de lo humano, es que tú eres, como ya lo dije, eres un postdoctor en educación y tecnología y eres un experto en innovación y transferencia de tecnologías. Entonces, para ti lo tecnológico no es ajeno a lo humano. Pero lo otro es que dejaste claro también que esto es un proceso súper complejo. Súper complejo. Tú nos dijiste, no, esto es fácil. Esto es complejo, pero lo complejo tiene orden, que es distinto a lo complicado, donde no hay un orden, donde todo está desestructurado. No, lo complejo tiene un orden. Si tú aprendes cómo es ese orden, puedes entonces establecer estrategias, tomar decisiones más acertadas, más estratégicas, etcétera, etcétera. Y lo otro que comentaste es la desigualdad. Aquí lo coloqué súper grande. Va a ser el momento de mayores desigualdades. ¿Y sabes qué? Tienes toda la razón. Toda la razón. Lo dije también hace un rato atrás, la inteligencia artificial y cualquier otra tecnología disruptiva como esta que surge no es la que te va a desplazar. Te va a desplazar otra persona, otro ser humano que la gestione, que la aplique mejor que tú. Es eso. Entonces, interesante que tú decías que va a haber una gran brecha en cuanto a los ingresos de las personas, ¿no? Y hablabas de esto dentro del contexto del que estás ahora desarrollándote, que es el financiero. Pero es que haciendo un uso efectivo, seguro, responsable, estratégico de esta tecnología en cargos gerenciales, puedes aumentar hasta un 30% más tus ingresos. Es decir, esto es un tema humano, financiero, ¿sí? Que si no tomas control de él, pues el tsunami del que tú hablabas, si no estaba preparado y no habías construido el arca, te va a llevar, pero seguro, o sea, no cabe la menor duda de esto, ¿no? Dicho esto, Isaías, ¿qué reflexión nos pudieses dar para cerrar esta conversación que da para más, pero que, bueno, tenemos que ponerle un sí. tiempo por tantas responsabilidades que tienes tú? Me encantaría seguir hablando contigo muchas horas, pero sé que no es posible en este momento, pero ¿cuál sería la reflexión final en torno a la inteligencia artificial en el área de la formación, dirigiéndote pues a estos líderes, gerentes senior que en este momento están atravesando por una crisis existencial de parálisis Sí, por análisis y que no les permite tomar decisiones? sí. Eso es. Mira, un par de ideas. Primero se me viene Machado a la cabeza. ¿Ah? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Por esta frase, ¿no? Del caminante no hay camino, se hace camino al andar, justamente por lo que tú decías de la parálisis de la toma de decisiones frente a tantas opciones. No hay que saberlo todo, no hay que analizarlo todo, hay que moverse. Y en el camino se ordena la carga. ¿Ya? Hemos visto cómo los planes estratégicos y las cartas GAN nunca llegan en tiempo y forma. No nos esforcemos tanto ni invirtamos tanto tiempo en hacer una que parezca perfecta. Mejor movámonos en acciones concretas y en el camino vamos acomodando, en tanto tengamos claro dónde queremos llegar. Eso sí es muy importante, saber más o menos cuáles son los pilares de
dónde queremos llegar, no de qué queremos tener, sino que dónde queremos llegar, que es distinto. Eh, y por otro lado, lo otro que se me viene como idea al cierre, querido Antonio, es algo que yo aprendí haciendo coaching y que lo enseño a mis estudiantes todavía, y es que no hay cosas difíciles, solo hay cosas fáciles y cosas que todavía no he aprendido a hacer bien. Esas son las categorías. Hay cosas fáciles y cosas que todavía no he aprendido a hacer bien. Y por lo tanto, cada vez que me enfrento a un desafío que lo siento complejo, que lo percibo difícil o incluso inabordable, es un feedback que me está diciendo, en mi caso, no sé, Isaías, tienes que aprender de esto, ¿sí? Porque esto no es difícil. Si yo traigo a alguien experto en la materia, me va a decir lo fácil que es, me va a mostrar lo fácil que es. Cuando aprendimos a caminar era difícil, nos caíamos hasta que fue fácil. Cuando aprendimos a leer y escribir, lo mismo, y así, andar en bicicleta, lo mismo. Es decir, todo esto que parece a veces inabordable es simplemente una brecha de aprendizaje y un feedback a las cosas que tenemos que ir incorporando en nuestro desarrollo profesional, en nuestro desarrollo personal, y creo que eso lo hace fantástico, ¿no? Porque en la medida que podemos seguir aprendiendo, podemos volver a elegir, y volver a elegir es maravilloso. Wow. La capacidad de elección es, digamos, es una bendición. Al igual que tú, yo soy un hombre de fe y creo que cuando tienes capacidad de elección, se te abre un mundo de posibilidades. Y para tener capacidad de elección, debes, obviamente, prepararte, formarte, aprender, desaprender, saber cuándo, en qué momento parar, reflexionar y seguir. Así que, oye, Isaías, de verdad que agradecido por este espacio. Eh, No, gracias a ti, no Antonio, por sabes la invitación. cómo le va a ayudar a muchos tomadores de decisiones y darle tranquilidad de que no todo es, está perdido, porque muchos sienten que no pueden con esto, que no pueden con esto. Y aquí el mensaje es, si puedes, nunca es tarde, solo que tienes que actuar. Y tú lo decías, si no actúas, lo decías cuando hablabas un poco del concepto de tu concepto sobre el amor, si no tomas acciones, no vas a poder obtener resultados. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, ojalá que nos veamos muy pronto en la próxima conversación, Isaías. No, así va a ser, Antonio. Gracias a ti por la invitación. Siempre un placer conversar contigo y seguro nos veremos pronto en digital o personalmente por estos lados del mundo. Un abrazo grande a ti. Así es. Chao, hasta luego. Nos vemos luego.